Desde los bosques helados de América hasta los callejones de Japón, existe un hilo invisible que une las pesadillas más profundas de la humanidad. Hoy exploraremos 6 leyendas que han desafiado la razón y alimentado el miedo por generaciones. ¿Estás preparado para enfrentar lo que habita en la oscuridad? ¿Puedes escucharlo? Ese crujido en la nieve que no es el viento. Esa sombra delgada y antinatural que se mueve entre los árboles cuando giras la cabeza. Bienvenidos a lo más profundo de los bosques de Norteamérica, donde el frío no es lo único que puede matarte. Hoy exploraremos la leyenda más aterradora de las primeras naciones, el Wendigo. Pero esto no es un simple cuento, es una advertencia ancestral sobre el hambre que devora el alma humana. ¿Qué pasa cuando la necesidad extrema se fusiona con una maldición antigua, creando un depredador que no solo busca tu carne, sino tu humanidad? La atmósfera aquí es de aislamiento total, donde un simple viaje de casa se convierte en una pesadilla de invierno eterno. El elemento detonante suele ser el acto de supervivencia más desesperado, el canibalismo. Una vez probada la carne humana, la transformación comienza y la tensión asciende con cada noche que pasa. Los sonidos se vuelven más cercanos, los olores a podredumbre se intensifican y la figura esquelética y con cornamenta del Wendigo se revela en fragmentos aterradores, siempre al borde de la visión. El clímax llega cuando la criatura, cuyo corazón es de hielo puro, ya no te acecha, sino que te habla con la voz de aquellos que devoró, ofreciéndote un poder infinito a cambio de tu cordura. ¿Podrías resistirte? La resolución de este encuentro rara vez tiene supervivientes, solo historias de advertencia, porque el Wendigo no es un monstruo que encuentras en el bosque, es el monstruo en el que te conviertes. Si te adentras en estos bosques, recuerda, el mayor peligro no es el hambre, sino lo que estás dispuesto a hacer para saciarla. Crees conocer los límites de tu propia humanidad. Del frío que corrompe el alma, saltamos al calor de los pueblos latinoamericanos, donde una criatura muy diferente dejaba su marca de sangre, el chupacabras. En los remotos pueblos de Latinoamérica, donde la noche es más oscura y el silencio solo se rompe por el murmullo de la naturaleza, una pesadilla dejó de ser un mito para convertirse en una realidad sangrienta. Hoy exploramos el enigma que aterrorizó a un continente, el chupacabras. Pero, ¿fue realmente una criatura de este mundo? La atmósfera de misterio comienza en los años 90, con un miedo que se propagó como un virus, desde Puerto Rico hasta México. Ganaderos amanecían con sus animales totalmente desangrados, pero sin rastro de lucha, solo 2 pequeñas perforaciones en el cuello. El elemento detonante era la evidencia misma, cuerpos intactos pero sin una gota de sangre. Un modus operandi que no coincidía con ningún depredador conocido. La tensión ascendió con cada nuevo ataque reportado, describiendo a una criatura bípeda con ojos rojos gigantes, espinas dorsales y garras afiladas, una imagen que se grabó a fuego en el folclore colectivo. Era un experimento genético escapado de un laboratorio secreto, una entidad extraterrestre. El clímax de la histeria llegó cuando los avistamientos se multiplicaron, generando una cacería humana contra algo que parecía esfumarse en la oscuridad. La resolución nunca llegó. Los ataques disminuyeron, pero la leyenda permanece. ¿Fue solo paranoia colectiva o el auténtico depredador, cualquiera que fuera su origen, simplemente se mudó? La verdad podría estar más cerca de lo que piensas, acechando en los corrales abandonados de tu propia memoria. Tú crees que se fue para siempre, pero si en el campo acechaba el misterio, en las alturas del Himalaya esperaba un guardián milenario, el Yeti. En la cordillera más alta y hostil del planeta, donde el aire es tan fino que te ahoga y el silencio es absoluto, existe una leyenda que es más antigua que las propias montañas. Hoy ascendemos al techo del mundo para enfrentarnos al guardián de los Himalayas, el Yeti, el abominable hombre de las nieves. Pero, ¿es realmente una criatura de carne y hueso? ¿O es algo mucho más antiguo y espiritual? La atmósfera aquí es de aislamiento total y reverencia ancestral. Los Sherpas hablan de un espíritu de la montaña, un protector que castiga a los que osan profanar su reino sagrado. El elemento detonante para muchos escaladores desaparecidos no es una tormenta, sino el avistamiento de una figura gigantesca y peluda,
mucho más alta que un hombre, que se mueve con una agilidad imposible entre los picos y grietas. La tensión asciende con cada expedición que reporta huellas colosales en la nieve virgen, sonidos guturales que rompen el gélido silencio de la noche, y la inquietante sensación de ser observado por algo que no es humano. El clímax de este terror llega cuando la criatura ya no se esconde, se revela como una sombra masiva contra la blanca inmensidad, un ser que no ataca por hambre, sino por territorialidad o por enviar un mensaje. La resolución es un misterio congelado en el tiempo. ¿Los escaladores que desaparecen sin dejar rastro fueron víctimas de la naturaleza o de su guardián? La próxima vez que contemples una montaña nevada, recuerda, quizás no estés solo, y lo que crees que es una roca o una sombra podría empezar a moverse. ¿Crees que estamos listos para descubrir la verdad que se esconde en el hielo? Y de las cumbres heladas descendemos a las profundidades marinas, donde los navegantes temen al leviatán definitivo, el Kraken. En la inmensidad oscura del océano, donde la luz del sol muere y las criaturas son pesadillas vivientes, yace una leyenda que ha aterrorizado a los marineros desde los primeros viajes vikingos. Hoy nos sumergimos en las profundidades abisales para enfrentar al leviatán definitivo, el Kraken. Pero, ¿es solo un monstruo gigante o una fuerza de la naturaleza antigua y consciente? La atmósfera es de absoluta vulnerabilidad. Un barco solo en un mar infinito, donde lo que hay debajo es un universo desconocido y hostil. El elemento detonante es siempre el mismo. El agua alrededor del barco comienza a burbujear de forma antinatural y emergen del abismo unos tentáculos colosales, más gruesos que los mástiles, capaces de envolver y arrastrar un navío entero hacia las profundidades en cuestión de segundos. La tensión asciende con el pánico colectivo, el sonido de la madera quebrándose bajo una presión inmensa y la visión dantesca de un pico masivo en el centro de esos miembros serpentinos. El clímax del horror llega cuando la bestia revela su verdadero tamaño, un ser tan vasto que puede ser confundido con una isla emergente, una entidad que no caza por hambre, sino que aniquila por instinto o por territorialidad. La resolución es casi siempre un silencio repentino sobre las aguas calmadas, donde solo flotan restos de la embarcación. ¿Fueron esos marineros víctimas de una tempestad? ¿O encontraron el final que yace en las profundidades, esperando su momento para ascender? La próxima vez que mires el mar en calma, pregúntate, ¿qué está durmiendo ahí abajo? ¿Y qué pasará cuando despierte? Del horror en el océano volvemos a la tierra firme, donde el peligro se esconde entre nosotros. La leyenda del Nahual. En los pueblos más antiguos de México y Centroamérica, donde la línea entre el mundo físico y el espiritual es tan delgada como el velo de la noche, existe una creencia que convierte a cada sombra en una amenaza potencial. Hoy exploramos una de las leyendas más arraigadas y personales del folclore, el Nahual o Nahual. Pero, ¿qué harías si descubrieras que tu vecino más amable, o incluso un ser querido, no es quien aparenta ser? La atmósfera de misterio se construye en la comunidad misma, en la desconfianza y los susurros sobre ciertas personas que tienen un don oscuro, la capacidad de transformarse en un animal poderoso como un jaguar, un coyote o un búho. El elemento detonante ocurre en la soledad de la noche, el avistamiento de una criatura con ojos que brillan con una inteligencia antinatural, que observa desde las afueras del pueblo, o el testimonio de alguien que juró ver a una persona fundirse con las sombras y emerger como una bestia. La tensión asciende con la paranoia. La criatura no es un monstruo aleatorio, es alguien que conoces, un brujo que utiliza su forma animal para acechar, robar o vengarse, haciendo que la amenaza sea íntima y traicionera. El clímax de este terror llega cuando el Nahual es descubierto, revelando su doble naturaleza en un momento de confrontación, donde la bestia interior rompe la fachada humana. La resolución, sin embargo, es la parte más aterradora. El Nahual casi nunca es destruido. La leyenda persiste porque la entidad se reintegra a la comunidad, viviendo entre sus posibles víctimas, esperando la siguiente luna llena o la siguiente ofensa. ¿Realmente conoces a las personas que te rodean o solo conoces la máscara que eligen mostrar? La verdadera identidad del monstruo podría estar sentada justo a tu lado.
Y de las transformaciones en animales, llegamos al terror urbano, donde una pregunta simple puede ser mortal: la Kuchisake Onna. En los laberintos urbanos de Japón, donde las luces de neón crean sombras traicioneras, acecha una leyenda moderna que ha convertido los callejones solitarios en una trampa mortal. Te presento a Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. Pero, ¿qué pasa cuando te encuentras cara a cara con una entidad cuyo único propósito es hacerte una pregunta que no tiene respuesta correcta? La atmósfera se construye en el anonimato de la ciudad, en una noche lluviosa donde una figura solitaria, con una máscara quirúrgica, se acerca con pasos anormalmente lentos. El elemento detonante es el encuentro mismo. Ella te detiene y te hace la pregunta que helará tu sangre: ¿soy bonita? Si respondes que no, te matará al instante con las tijeras que siempre lleva. Si dices que sí, se quitará la máscara, revelando su boca cortada de oreja a oreja en una horrible mueca, para preguntar de nuevo: ¿y ahora? La tensión asciende a un nivel de pánico puro mientras buscas desesperadamente una tercera opción, una forma de escapar de un juego cuyas reglas están diseñadas para tu perdición. El clímax de este horror psicológico es esa elección imposible, el momento en que sus ojos reflejan tu destino sellado. La resolución es tan aterradora como la pregunta. Se dice que si respondes con más o menos, o la distraes, puedes escapar, pero ella te perseguirá, recordándote que tu vida ahora depende de su obsesión. ¿Crees que podrías mantener la calma bajo una presión tan mortal? ¿O te convertirías en su próximo y trágico recuerdo? La próxima vez que veas a una mujer con mascarilla en la noche, piénsalo 2 veces. Podría ser más que un simple precaución.